Esto es Con Dinero y Sin Dinero, un podcast nacido bajo el mundo de Javier Milei. Bienvenidos, bienvenidas al cuarto episodio de Con Dinero y Sin Dinero. Finalmente estamos bordeando la mitad de julio y salvo aquellos y aquellas que han podido acomodar sus cuerpos y cabezas a unas vacaciones probablemente bien merecidas, estamos la mayoría que nos caemos a pedazos, casi zombies a punto de comernos al prójimo más cercano, como bien corresponde a cualquier habitante de Argentina que ha llegado más o menos en pie hasta mitad de año y no ha fenecido por completo en el intento. Sentarse a esta altura para hacer esto que están a punto de escuchar ha significado toda una aventura, toda una apuesta. Así que si vienen disfrutando de los podcasts, les pedimos encarecidamente que nos recomienden. Estaría bueno, pienso, hacer una suerte de estructura piramidal, tipo Herbalife, y que se animen personalmente a recomendarnos al menos 3 personas. 3 personas, claro, que ustedes piensen, a este, a esta, aquella, le puede llegar a interesar. Nada de mandar por obligación, nada de mandar al tío gorila para fastidiarlo, por favor, porque la verdad que al tío gorila le importa bastante poco lo que estamos hablando en este momento. Con esta segunda etapa del año, llegamos también al tan mentado segundo semestre, y con este nuevo hueco calendario, llegó también la segunda etapa de un gobierno que luego de aprobar la ley Bases, y como pudimos ver en las últimas semanas, estuvo cargado de turbulencias en el mercado financiero, amo y señor de la última verdad. Pareciera que bastó una conferencia de prensa del Ministerio de Economía anunciando el segundo tiempo de gobierno, pero sin ninguna novedad respecto al temita cambiario, y los indicadores se desplomaron. El lunes 1 de julio subió el riesgo país, subió el dólar paralelo, bajaron las acciones, bajaron los bonos, y en el lenguaje financiero esto no significa otra cosa más que una bajada estrepitosa de la tan codiciada e inestable confianza. Si la política en los últimos años tiene 2 grandes termómetros, el callejero y el financiero, la explosión del segundo viene dejando al gobierno un tanto desorientado. Pero si podemos decir algo a favor de los grandes jugadores económicos y financieros, es que tienen la coherencia que a los grandes medios de comunicación les falta, porque los reclamos que se le hacen al mileísmo no son más que los mismos que se sostienen desde hace una década y que se traducen en una sola acción: sacar de una vez por todas el cepo cambiario. Para colmo, Milei en esta situación se encuentra entre la espada y la pared, no solo porque la promesa de quitar el cepo fue contundente, al punto de que si uno revisa la plataforma electoral nacional de La Libertad Avanza, la quita del tapón cambiario es lo único que se promete hacer inmediatamente después de la asunción, cosa que, como sabemos, no sucedió, sino también porque tener un presidente capitalista libertario con cepo es como un vegetariano manejando una panchería. Porque a fin de cuentas, la única verdad es que la estructura cambiaria por la que tanto se criticó al gobierno de Alberto Fernández continúa a toda marcha y es, de hecho, parte central del ajuste económico de este primer semestre que ya se fue. Estamos hablando sobre todo del cepo, pero también estamos hablando de sus derivados, como el impuesto país o lo que se conoce como dólar blend, el dólar creado ad hoc por el ministro Massa para alentar la liquidación del agro sin verse obligado a una devaluación, ya que permite liquidar parte de la cosecha en dólar contado a liquidación, es decir, un dólar más alto del oficial.
Todo al respecto sigue igual. Salvo el impuesto país, claro, que Caputo lo primero que hizo fue subirlo, y menos mal, porque es una porción bastante importante en la recaudación tan atropellada por la caída económica. En este contexto de estrangulamiento externo, lo que nadie quiere decir es que si Milei no abre el cepo ahora, es porque sabe que si lo abre, el gobierno y la realización de este sueño húmedo de las oligarquías internacionales puede terminarse para siempre, o, al menos, como la historia argentina sabe, hasta la próxima revancha. Porque la piedrita en el zapato económico argentino no es el cepo en sí, como todos sabemos. El problema es la causa de ese cepo, que no es otra cosa más que la falta de dólares. Milei desea contar con miles de millones que lo respaldaban hasta para realizar una dolarización, pero una vez que asumió la presidencia, se hizo el desentendido, como si nunca hubiese dicho nada. Toto Caputo hizo lo mismo, prometiendo un acceso a los mercados internacionales de crédito inexistente para el estado actual del país. Y como reconoce el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, un empresario favorable al gobierno, en el segundo semestre, dice, se va a empezar a ver que la caída terminó, pero de brotes verdes ni hablar. Entonces se hacen más firmes las voces que se han querido acallar en los últimos tiempos. Porque cuando referentes como Cristina Kirchner o Carlos Melconian hablan de bimonetarismo, no hacen más que señalar que el dólar estadounidense en la economía argentina es una variable clave y que en cada crisis del país, por detrás se encuentra, más que el déficit fiscal y la emisión monetaria, la falta de divisas. Seas peronista, radical o libertario, la restricción externa es un problema estructural y frecuente de nuestro país, del cual nadie se salva, y el mileísmo viene a sellar ese hecho. En este contexto de crisis cambiaria y de profunda desazón de los mercados financieros, Milei intenta llevar calma continuando con las reformas estructurales para ganar tiempo y restablecer confianza. Al estrambótico Pacto de Julio se le sumó la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Y es así que finalmente aterrizó Federico Sturzenegger de manera formal al gobierno. Y digo formal porque hasta ahora actuaba como un ministro de facto, siendo el reconocido redactor, más bien archivista, compilador, corrector de un conjunto de leyes redactadas por bufetes particulares. Estamos hablando, claro, de la ley bases como del mega DNU presentado en el mes de diciembre, donde en un hecho inédito para la historia argentina, Sturzenegger se encontró entre los ministros formales en la locución televisiva sin ocupar ningún cargo. Pero a mí, por el estilo que me gusta, más que la figura de Sturzenegger hijo, me interesa la de Sturzenegger padre. Y esto no por una afectación hacia lo genealógico e histórico, que obviamente tenemos, sino porque continúa explicando la continuidad fina de un proyecto que, como sabemos, tuvo su apogeo en los 90, su decadencia en la explosión del 2001, pero que sin embargo parece haber perdurado intacto hasta nuestros días. Porque una cosa es el fenómeno político de la libertad avanza, con todo lo que trae de inédito y de radical, y otra bien diferente, el fenómeno Milei como fenómeno económico, un hecho que sin dudas podemos pensar como el segundo gran experimento de la tradición cabalista, es decir, la tradición que inauguró Domingo Felipe Cavallo en la economía argentina, y no solo en ella, sino en las ciencias económicas y la academia internacional, donde es muy respetado. Así como Javier Milei fue economista en jefe de Fundación Acordar, la sociedad civil que impulsó la candidatura de Daniel Scioli en el 2015, Adolfo Sturzenegger, el padre de Federico, fue en su momento el economista en jefe de Fundación Novo Millennium, una organización que tuvo un cierto protagonismo hasta principios de este siglo, que fue la fundación que hizo de think tank a la breve experiencia partidaria que se llamó Acción por la República, el partido que fundó Cavallo en su momento de pelea con Menem
y que tuvo entre sus listas de candidatos, como ya hemos revelado, al actual ministro del Interior Guillermo Francos y al ex secretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández, Gustavo Vélez. La experiencia de Acción por la República resulta más que interesante. Intentaba hacer un relevo del menemismo y la conducción del caudillo riojano, y creemos que allí hay algo a lo que debemos prestarle, aunque sea un poco de atención. Sturzenegger padre es un académico muy reconocido que estrechó relaciones con Mingo cuando ambos se encontraban en Harvard, y la relación se estrechó en el país cuando Adolfo fue aprendiz en la Fundación Mediterránea, el centro intelectual económico neoliberal fundado en Córdoba con gran apoyo de Arcor y que le valió el mote del gordito de las golosinas al propio Cavallo. De hecho, la relación entre Adolfo y Mingo es tan cercana que Adolfo fue quien acompañó a Cavallo el día que lanzó su formación partidaria a principios del año 97 en un auditorio donde dijo que en caso de ser presidente en las elecciones del 99 lo nombraría como ministro de Economía. De esta relación, también, se entiende que cuando López Murphy dejó su breve paso por el Ministerio de Economía en la gestión de la Rúa, Sturzenegger hijo, quien ocupaba un cargo dentro del gabinete ministerial, continuara en el mismo sitio a la llegada de Cavallo y haya impulsado toda la serie de medidas ya conocidas por todos. El día de la presentación de Acción por la República, en la cual solamente lo acompañó en la mesa Adolfo, el economista de la convertibilidad dijo entre otras cosas que Carlos Menem había perdido la capacidad de transformación y había entrado en el inmovilismo, agregando que el Partido Justicialista, en su versión menemista, no les iba a dar a los peronistas la justicia social buscada. El paso de ministro de Economía a candidato político se traducía en una frase: después de mucha reflexión, adopté la decisión que va a asignar mi actividad en los próximos 30 o 40 años si Dios me da la vida. Dios se la dio, pero a quien no le dio mucho oxígeno fue al Puber Acción por la República, una experiencia verdaderamente fugaz y, para muchos, olvidable. Las primeras críticas de campaña estuvieron referidas a los déficits del gobierno, que para Cavallo eran la justicia, la seguridad y la ausencia de la lucha contra la corrupción. Como refrescamos en el segundo episodio, Cavallo se tomó muy a pecho su pelea con lo que podemos llamar a grandes rasgos como las mafias argentinas y logró un protagonismo clave en su pelea con Alfredo Chabrán, que no haría más que mencionar una y otra vez. Del mismo modo que hizo de su pelea con Chabrán una bandera propia, más tarde haría lo mismo con Barrio Nuevo, el histórico jefe sindical de gastronómicos, quien se hizo bien conocido en los 90 por decir que había que dejar de robar por lo menos 2 años, una figura central en el ascenso del caudillo riojano. Como cuenta Gabriela Cerruti, cuando aún era periodista, en su biografía dedicada a Menem llamada El Jefe, cuando Menem aún no tenía el peso decisivo que tendría años después, fue Barrio Nuevo el que le aseguró la estructura organizativa para colmar de militancia sindical sus primeros actos. Como cuenta Cerruti, Barrio Nuevo se lo tomó de manera personal el ascenso del menemismo. En ocasión del acto de cierre de la interna entre Cafiero y Menem, a realizarse en el Estadio Monumental en junio de 1988, Barrio Nuevo reunió un centenar de sindicalistas a los que le dio a cada uno un sobre con guita. La consigna era clara: había que contratar micros y en cada micro tenía que haber entre 20 y 40 personas. Barrio Nuevo se encargó en persona de supervisar cada micro. Y el resultado fue un estadio que se llenó y que fue uno de los primeros éxitos masivos del riojano que en los días posteriores ganaría la interna contra Cafiero. Cuento esto porque cuando el año pasado, no sé si se acuerdan, Barrio Nuevo se ofreció a fiscalizar para la libertad avanza en todo el país, lo que quería en verdad era repetir esa experiencia de ascenso exitoso, que exige, como todo ascenso virtuoso, de mucha coordinación. Entre medio, Barrio Nuevo se bajó del proyecto libertario.
no sabiéndose bien las razones, probablemente habiendo pesado más algún apriete o suelte de mano desde el peronismo. Pero con ese acto de desadhesión, Milei se sacaba de encima uno de los personajes más oscuros del corporativismo sindical para quedarse solo con los oscurantistas tecnócratas. El gesto fue menor, pero de gran importancia. Sea por inoperancia de Barrio Nuevo, por un ninguneo del mileísmo o por una apretada del peronismo, el sindicalista gastronómico quedó afuera. Como dijera Cavallo respecto a este hombre clave, Barrio Nuevo es uno de los miembros más visibles de una red política escondida que jugó en la Argentina el mismo papel que Vladimiro Montesinos en Perú, haciendo referencia al jefe de inteligencia del fujimorismo, preso desde el año 2001, con condenas más que firmes. Cualquier analista de los 90 sabe que el nombre de Menem va indisolublemente atado al de Cavallo. Como dijo Diego Stulwark recientemente, cada avanzada neoliberal estuvo compuesta de duplas. Videla y Martínez de Hoz, Milei y Caputo, Menem y Cavallo. Pero lo que no se menciona es que entre Cavallo y Menem se fueron forjando una serie de diferencias que con los años se fueron puliendo hasta acentuarse en una ruptura. Milei dice ser el heredero del menemismo, pero en realidad su línea de anclaje, con cierta tradición argentina política y económica, lo vincula mucho más al cabalismo que al menemismo. Si bien la experiencia del menemato es indivisible de la figura de Cavallo, lo que ocurrió en los 90 fue una alianza, es decir, una suerte de unión morbosa entre lo que podemos llamar recursos tecnócratas liberales y recursos proselitistas y mafiosos clásicos. El sueño de Cavallo, en su ruptura con Menem, era desechar toda la estructura corporativa mafiosa, dejando solo la estructura tecnocrática. O, dicho de otro modo, el proyecto del que estamos hablando es el de una liberalización de la economía hecha y derecha, pero despojada de toda política, de esa cosa turbia de la política que en los 90 tuvo grandes parangones con lo mafioso. Con esto quiero decir, hay algo del lenguaje que nos habla de la casta que tiene que ver no tanto con la casta tecnocrática del neoliberalismo noventista, que efectivamente está involucrado en el gobierno de Milei, sino que tiene que ver con la misma casta que golpeaba a Cavallo cada vez que tenía oportunidad. ¿Y por qué molesta tanto esta casta al capital concentrado? Básicamente, porque bloquea negocios. La mejor demostración es la pelea entre Cavallo y Chabrán, una riña que no era una pelea moral, ni mucho menos. Siempre fue una pelea económica, comercial. Chabrán controlaba vastos recursos que manejaban los circuitos del país y ese señorío cuasi feudal bloqueaba privatizaciones, bloqueaba la entrada de jugadores extranjeros a determinados sectores de la economía y generaba también rispideces enormes con la embajada norteamericana, siempre atenta a que los bienes y servicios se moviesen, no solo libremente, sino con el viento a favor tan necesario para que los yanquis hiciesen sus negocios sin molestias. Pero lo más interesante de esta continuidad de lo que podemos llamar una casta tecnocrática cabalista en el gobierno de Milei, que hemos verificada no solo en el respeto que le otorga Milei a Cavallo, sino en figuras como Guillermo Francos o Sturzenegger, abro un paréntesis, otro gran amigo de Cavallo es Eduardo Urnequian, pero esto lo dejaremos para otra ocasión. Lo más interesante no es esta continuidad, lógica si se quiere, por los intereses que defiende. Lo más interesante es la continuidad de lo que está por debajo, es decir, la continuidad social del proyecto menemista cabalista de una sociedad de mercado que en la experiencia argentina se tradujo en los 90 como una sociedad de consumo masivo. Aunque todavía cueste muchísimo creerlo, la explosión del 2001
no significó una desesperanza hacia las políticas del menemismo de una manera mayoritaria. Recordemos que si bien Carlos Menem se bajó del balotaje que lo enfrentaba Néstor Kirchner, dando como resultado el hecho inédito de que un candidato asumiera la máxima investidura con menos del 25% de los votos, lo cierto es que Menem había llegado al balotaje. Su promesa aún perduraba para amplias franjas de la población. La idea de que todos los males fueron un producto de la década neoliberal y que la gran mayoría de argentinos y argentinas estábamos de acuerdo con esa resolución fue una construcción posterior. Como gusta remarcar en cada oportunidad que puede, el historiador especializado en derechas argentinas, Sergio Morresi, es incisivo a resaltar que el consenso respecto a la política económica del menemismo es tan transversal que el propio Frepaso y el radicalismo se cuidaron de no ir en contra de ella y centrarse, del mismo modo que Cavallo, en la corrupción, la inseguridad o la falta de independencia de la Corte Suprema menemista. Se planteaba todo como una cruzada moral, una cruzada ética, para nada económica. Como dijera el mismo Cavallo, con cierto elitismo, en pleno 2003, la mayoría de la gente no es lo suficientemente sofisticada para relacionar los errores y quiénes fueron los responsables de la situación que se vive. Como he dicho en otras oportunidades, un comentario que muchas veces cae mal, el único que cambió verdaderamente la sociedad desde la recuperación de la democracia a esta parte es el menemismo. En su holgado éxito, al introducir las reformas neoliberales que encontraron mayor receptividad y perdurabilidad, no tanto en la estructura económica, ya fuertemente condicionada desde la dictadura militar, sino en la conformación de un nuevo espíritu social, mucho más individualizado, mucho más competitivo, mucho más consumista. Podemos decir que el menemismo accedió a una suerte de moldeado de la mente, de los gustos, de la subjetividad que los demás gobiernos no tuvieron. La transformación subjetiva que implicó el consumo masivo de bienes y servicios que iban desde enlatados importados, teléfonos celulares y consolas de videojuegos, hasta drogas de diseño, acceso a Internet y viajes a Disney, generó no solo un boom consumista en las clases medias y medias altas, sino también un conjunto de expectativas para aquellos que no podían acceder a esos disfrutes. El kirchnerismo, en este sentido, combatió el modelo excluyente de distribución, combatió el rol del mercado como el gran asignador de recursos. Pero, en lo que respecta al consumo, su motivación estuvo en completar lo que al menemismo le había faltado, es decir, incluir a aquellos que el consumo privatizador había desplazado. El problema que esto generó, a la postre, es conocido por todos. Las políticas de inclusión vía consumo tienen esa doble cara, a la vez que deben ser festejadas por su poder inclusivo, van germinando la semilla que desde los gobiernos populares va a convertirse en su propio detractor una vez que el consumo se vea en peligro. Una vez que en el segundo mandato de Cristina la economía comenzó a mostrar signos de estancamiento y la posibilidad de consumo se vio amenazada, que todo se vuelque nuevamente a la derecha, que promete nuevamente consumir, pero de una manera acotada y combatiendo a aquellos que consumieron en una realidad planteada como ficticia, era un fenómeno previsible, por más que la mayoría no lo hayamos visto en su momento. Y ahora que he podido armar todo este recorrido, me gustaría ir, para terminar, al tema de las elecciones ocurridas recientemente en Francia. ¿Por qué? Porque lo que nos arroja la experiencia de los subcampeones es sobre todo una pregunta. ¿Por qué funcionó lo que los franceses llaman el cordón sanitario? Es decir,
Esta palabra que utiliza la ciudadanía para metaforizar la necesaria contención de una ultraderecha vista claramente en este lenguaje médico como un virus, porque pone en riesgo todos los valores construidos desde la Segunda Guerra Mundial, valores referidos sobre todo a una cierta jerarquía del respeto, para que no termine la cosa en aniquilaciones físicas y masivas como en el pasado. ¿Por qué en Francia ese cordón sanitario funcionó y en Argentina no? ¿Por qué en Francia estaba todo planteado para que gane la ultraderecha y a cambio ganó el frente de izquierda? Una respuesta es, claro, acá no hubo ningún frente de izquierda. Está bien, pero también, ¿por qué en Francia funcionó el cordón sanitario y acá no? Recordemos que acá también se intentaron cordones sanitarios. La campaña que se hizo cuando Mauricio Macri fue candidato, en uno de los primeros hashtags políticos masivos, fue, todos lo recordarán, Macri no, hashtag Macri no. El año pasado se intentó hacer algo similar, cuando salieron una multiplicidad de asociaciones civiles a alertar lo que estaba en juego, pero tampoco funcionó. Y me parece, considero, me atrevo a decir, que parte de la respuesta está en el consumo. Porque La Libertad Avanza será una ultraderecha nueva, comandada por un personaje por fuera de toda institucionalidad, pero el partido fundado en 2021 tiene anclaje en una tradición que caló muy profundamente en nuestra sociedad, como es la del menemismo y el cabalismo. Milei fue más que exitoso en haber despertado esa vieja pasión. Para nada loco, para nada tonto, todo lo contrario, tenía más que presente aquello que el kirchnerismo siempre quiso negar, que la pasión menemista siempre estuvo intacta. Solo había que reactivarla, animarse a decir públicamente, banquemos a Menem, volvamos a Menem, porque en el fondo, lo único que le interesa al argentino y a la argentina de bien, a la argentina y al argentino promedio, es consumir. Y si ese consumo implica que millones de personas caigan en la pobreza, como efectivamente está ocurriendo, quizás sea mejor. Porque el consumo exclusivista, cuando yo puedo consumir y el otro no, también tiene algo de venganza. Un acto siempre, pero siempre, tan necesario en nuestra historia argentina. Aquí se termina el cuarto episodio de Con Dinero y Sin Dinero, que hemos dado a llamar Consumo, Liberalismo y Venganza. Si les gusta lo que estamos haciendo, no se olviden de ponernos estrellas, seguirnos y recomendar. Con que cada uno, cada una, se lo mande a 3 personas, ayuda y un montón. Gracias por escuchar, hasta la próxima.